para que en enero del próximo año empecemos con otra serie más interesante que es acerca de los evangelios. Y vamos a empezar con el evangelio de Marcos. Va a ser muy interesante esta serie, así que no se la pierdan. Entonces acompáñenme al capítulo 11 de Romanos. Vamos a leer de los versos 1 al 10. Yo les voy a leer de la versión de la Benjamín. Dios no ha desechado la escritura en el pasaje sobre Elías. ¿Cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también han quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquellos de Israel lo han alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, cita al rey David, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Inclinen su rostro, por favor, hermanos, que vamos a hacer una oración para que el Señor nos ilumine el día de hoy, su palabra. Amado Señor, te damos las gracias por este privilegio que nos das de compartir tu palabra el día de hoy. Permite que nuestro corazón sea iluminado, Señor, por tu Espíritu Santo, para poder entender lo que tú dices, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor. Habla tú a través de este predicador, Señor, en el texto y en el contexto de la historia que tú has, Señor, soberanamente llevado, se puede decir. Queremos aprender de ti, Dios mío. Enséñanos, Padre Santo. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer como una especie de pequeñísima recapitulación. El libro de Romanos, los capítulos 9 y 10, prácticamente es una pausa al avance de la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la salvación. Recuerdan los 3 primeros capítulos de Romanos. El apóstol trata con nuestra perversidad, con nuestra decadencia como humanidad, de nuestro pecado, de nuestra caída, de nuestra incapacidad para ser salvos. Pero gracias al Señor también habla de la gracia, habla de la salvación a través de la gracia que es en Cristo Jesús, habla de la justificación por la fe que es en Cristo Jesús, habla de Cristo como nuestra identidad, habla de su amor sin condiciones desde antes de la fundación del mundo. Habla de quién es el verdadero israelita. ¿Quién es el verdadero israelita? A ver, los que han estado desde que empezó la serie de los Romanos. Capítulo 2, ¿recuerdan? ¿Quién es el verdadero judío? El verdadero hijo de Abraham. Los que creen, amén, los que creen. ¿Quién es la circuncisión verdadera? Y por eso, el remanente de Israel, ¿qué te pasa? Bueno, Pablo entonces nos habla en Romanos capítulo 9, vamos a ver el contexto antes de entrar al 11, acerca de este Israel que había tropezado, este Israel que estaba tratando de hacer las cosas a su manera, y nos va a hablar un poco del pasado de Israel. Dios había escogido a Israel para ser una nación que sea luz para las naciones, incluso la posición estratégica en la que en la tierra de Canaán era un lugar donde todas las naciones tendrían que haber pasado para conectarse el norte con el sur, África con Europa. Lamentablemente, Israel tomó la fe para sí mismo, hizo acepción de personas y se la guardó para sí mismo. Es más, para el tiempo de Jesús incluso habían llegado a tener a las naciones de alrededor como perros, paganos. A pesar que estaban bajo el yugo romano, su orgullo religioso no se retiraba. Para ellos Dios era el Dios de Israel nada más, no era el Dios del mundo. Lo cual el Señor no dudó
no dudó en dar retribución, porque no habían cumplido el pacto con Dios. Dios les hizo un pacto con ellos, de que en su padre Abraham nada más está, que en ese día benditas todas las naciones. Pero para cuando llega el tiempo de Jesús, ellos aborrecían a las demás naciones. Entonces vemos acompáñenme al capítulo 9 de Romanos para hacer una pequeña recapitulación. Romanos capítulo 9, versos 30 al 33. Lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versos 30 al 33. Dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. No habían entendido los israelitas. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Aquí vemos dos cosas: un juicio, pero también una esperanza. Un juicio por cuanto ellos son piedra de tropiezo, porque Dios les mandó, hizo un pacto con ellos y ellos no habían obedecido, porque no creyeron en Dios y en que Él iba a ser fiel a su pacto, sino que creyeron que depende de ellos, dependía de ellos. Qué pena, ¿no? Que muchas veces eso nos puede pasar a nosotros. Tú quieres creer en las doctrinas de la gracia, pero eres tan religioso y jactancioso que crees que Dios te salva por gracia, pero luego te pones un montón de paradigmas para determinar la evidencia de tu salvación, o para creer que a través de eso te salvas. Aquí hablaba del pasado de Israel. Pablo recordaba qué pasó con el pueblo de Israel después que Dios le dio ese pacto. Si lees todo el panorama del Antiguo Testamento, es tropiezo tras tropiezo tras tropiezo, y no deja de tropezar. En otras palabras, Pablo habla del fracaso total de Israel como pueblo del pacto étnico y el llamado que tenían como pueblo. Pablo está en un profundo pesar porque sus parientes en la carne no están participando de la gracia en Cristo Jesús. Hay un remanente, sí, pero no todos. La mayoría de los judíos venían rechazado a su Mesías. ¿Se acuerdan el domingo de Ramos cuando predicamos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén? Y que lo recibieron con hojas de palma y tiran sus mantos para que pase el burrito, el pollino. Pero yo siempre les digo que le voy a decir burrito porque aquí nadie sabe esa palabra pollino. Y muchas veces incluso predicadores veo que tocan este texto del libro de Ramos y dicen que así debemos recibir a nuestro Cristo, ¿no? Con hojas de palma. ¿No se dan cuenta de que está hablando de una hipocresía? Cuando Cristo entró triunfante a Jerusalén, todos lo recibieron, pero no lo recibieron a Él, recibieron la idea que tenían de Él. Cuando Cristo luego pasa, en un monte, está en Lucas 17, voltea y dice: oh Jerusalén, ¿no? Tus murallas serán destruidas, tus hijos serán asesinados, tus niños serán estrellados contra las paredes. ¿Qué? Tú dirías, pero partiendo del absurdo de la cosmovisión humanista de estos hermanos que ven a la entrada triunfal como un motivo de decir, bueno, hay que celebrar, podríamos decirle: Jesús, ¿qué pasa? Pero si te han recibido bien, ¿por qué los maldices? ¿No? Porque en realidad no estaban recibiendo a Jesús. Como el mismo Jesús dice, no han conocido el día de su visitación. La promesa que estaban esperando tantos años estaba frente a sus ojos y tú no te dabas cuenta. Eso te puede pasar a ti. Puedes tener buena doctrina, puedes ver el contexto de la escritura como es, pero tienes otro Dios en tu corazón. Ellos estaban viendo el verdadero Jesús, pero al mismo tiempo no lo estaban viendo. Lo estaban viendo con sus ojos de carne, pero su corazón estaba lleno de pura idolatría todavía. Y eso nos puede pasar a nosotros. Todo lo que aprendamos acerca de todo el fracaso de Israel como pueblo no es para decir o convertirnos en antisemitas, ¿no? Fuera de acá Israel. Debemos examinarnos porque es parte
del fracaso del corazón humano, del corazón religioso, y eso puede pasar con cualquiera de nosotros. ¿Amén? Entonces Pablo estaba muy triste, en un pesar muy grande, ¿no? Porque él mismo dice, ¿no? Yo soy israelita, y él era fariseo de fariseos, no, él era hebreo de hebreos. A él le dolía ver a su pueblo así, no estaba disfrutándolo. Aunque de vez en cuando tenía que meterle su cachetada a los judíos, ¿no? Como en Filipenses capítulo 3, cuando los macedonios de la iglesia de Filipos, griegos, les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y no tenemos confianza en la carne. Guardaos de los perros, les dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, es un Pablo recontra antisemita, ¿no? Ese Pablo le tiene bronca a los judíos. No le tiene bronca a los judíos. Le tiene bronca a los apóstatas, a los que niegan al Mesías, a esa parte del pueblo de Dios en la carne que era Israel, que eran los apóstatas, pues, los que se habían alejado, de los cuales Jesús habló, que no vendrá todo esto hasta antes de que venga la apostasía, ¿recuerdan? Y ese es un patrón que se repite porque siempre hay apostasía, ¿visto? Del pueblo de Dios, hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento eran los judíos los que estaban apostatando. Si lees el libro de los Hebreos, te vas a dar cuenta. Entonces, Pablo estaba triste porque si había un pueblo, digamos, que debió estar preparado, si había algún pueblo que debía haber sido el más preparado para recibir al Mesías, ese pueblo era Israel. Lamentablemente, no pudo hacerlo. Israel tropezaría por escándalo, por un escándalo sería, ¿no? Israel tropezaría, pero la esperanza estaba latente, porque aquel judío incluso de esa generación que creyera no sería avergonzado, a pesar que la mayoría de los israelitas apostataron. Siempre hubo un pueblo remanente, y Pablo lo va a demostrar después. Entonces en ese momento hablaba del pasado de Israel, ¿no? Cómo fracasaron en ese pacto con Dios y en ese mandato de ser luz a las naciones. Israel fracasó. Luego vamos al capítulo 10. Trata del dilema del judío ya contemporáneo de Pablo. Aquí Pablo habla de los judíos de su tiempo, los que estaban a su alrededor. Y para él era un problema actual también, que la nación buscaba una redención mediante una ley y justificación. Una ley y justificación. No sé si te das cuenta que los judíos sí creían en la elección, que Dios los había elegido, conocían los profetas, Isaías 43:25, que no es por ti que te elegí, ¿no? Tú eres el más pequeño de todos los pueblos. Pero lamentablemente, para cuando llegó Jesús, ellos tenían una jactancia. Entonces esa justificación ya no era por fe, sino era por ley. Incluso ni siquiera era por ley, sino que ellos habían inventado, como siempre les predico a veces, una neoley, como también mencionó Sammy la semana pasada. Ellos habían creado un montón de reglas que no estaban en la Biblia para dos cosas: una para sentirse salvos y otra para pensar que a través de esto se salvaban. ¿Te parece algo de que de repente está pasando en la iglesia de hoy? Algunos hermanos creen que la salvación es por gracia, pero luego tienes que mantener tu salvación. Pero otros hermanos creen que la salvación es por gracia, pero que la evidencia de tu salvación es que sigas un determinado principio regulador de adoración, que seas cesacionista o continuacionista, que si en mi iglesia hay batería o en la otra iglesia no hay esto. Es igual, ¿ves? El mismo corazón, diferentes circunstancias nada más. Entonces tenemos que estar alertas, ¿ves? Lo que le pasaba a los judíos en el capítulo 10 de Romanos, también le puede pasar a la iglesia de hoy. Somos humanos, igual que los judíos de ese tiempo, y lamentablemente Satanás nos va a atacar siempre con eso, llevándonos hacia, arrastrándonos hacia la idolatría, hacia la autojactancia, hacia la autosatisfacción, ¿no? Algunos creen que la autosatisfacción es cuando una persona busca pasiones terrenales, sexuales, inmorales, o por ejemplo, eres un comelón, ¿no? Me autosatisfago comiendo. No, satisfacción de tu ego es peor que eso todavía, porque te crees el mejor, porque crees que no necesitas de Dios, y eso es lo peor. Porque el que cree que no necesita de Dios
generalmente se hace el que más lo necesita. Ah, soy un siervo. ¿Qué es un siervo? Es un esclavo. Tú te imaginas, este es un trabajo muy digno, ¿no? Es un trabajo muy digno. Muchas personas han trabajado de empleada del hogar. Es muy digno. Pero si tú alguna vez has trabajado de empleada del hogar, o tú que trabajas en una oficina, o sea, eres un asalariado, ¿qué pasaría con la empleada del hogar si entra a la casa diciendo, soy la sierva, soy la empleada? Fuera todos acá. Soy la sierva. O entras tú a tu oficina, a la oficina de tu jefe y dices, acá estoy, yo, tu empleado favorito, acá estoy. Te botan. ¿Y quién es tan loco? ¿Qué te crees? Tienes que darte cuenta que los siervos somos empleados de Dios. Somos sus empleados. ¿Sabes qué es ministro? Ministro es el que ministra, el que sirve, el que le lava los pies, o sea, el último esclavo de todos es el ministro. Igual ves algunos cufatos diciendo, soy el gran ministro. O incluso mencionando a ministros del pasado, diciendo, ministros como tal. Como si esa persona en el pasado hubiera sido un equivalente a un hereje actual. Aunque hablan de buenos hombres de Dios, no tenían ninguna corona, estos hombres de Dios. Pues, mejor di, es un gran teólogo, ¿no? O di cosas así, pero no digas el gran ministro, porque no hay gran ministro. Todos somos solo ministros. Tú, yo, todos somos ministros del Señor. Después de hablar del pasado de Israel y del presente triste de Israel, el capítulo 11 entonces no está enfocado en esas promesas ya del pasado o con el tema contemporáneo, sino con el futuro de la nación de Israel. Israel fracasó, Israel fracasa. En este momento, dice Pablo, es un fracaso. Ahora, ¿qué será de ellos? Ahora, ¿qué será de ellos en el contexto de esta misma carta que les estoy hablando hace rato? Una cosa me está molestando. Como Miyagi voy a estar. Y vamos a ver que Pablo se va a poner a pensar. Sí, efectivamente, bueno, él no escribió capítulos. Recuerden que la Biblia era una carta, no tenía capítulos ni versículos. Bueno, en la primera parte de la carta les estoy diciendo de que no es judío el que lo es en la circuncisión en la carne, en el verso 2:28. Luego en el capítulo 9 les estoy diciendo que no todos los que nacen de Abraham son israelitas. Entonces, de hecho, es lógico que me van a preguntar. Es lógico que me pregunten, ¿ha desechado Dios a su pueblo entonces? Amigo Pablo, ¿dónde quedaron las promesas para el pueblo de Dios? No, si tú me estás diciendo que Israel ya no es Israel, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿dónde quedaron las promesas de su pueblo? Entonces, ¿ha desechado Dios a toda la etnia de Israel para siempre? Pablo dice, de ninguna manera, no, de ningún modo. No te me adelantes. Yo no he dicho eso. ¿Será justo decir que ya no hay salvación para israelita alguno? ¿Sería justo decir que en ese tiempo Pablo podría decir, todos los israelitas, todos los que nacieron de la descendencia étnica de Abraham en este momento, se perderán? Él dice que no. Y primero, da las dos direcciones básicas. Primero, él declara enfáticamente que Dios no ha desechado salvar a aquellos de Israel que se arrepientan. Primero, ¿por qué? Pablo mismo se pone como ejemplo. Y acá no lo menciona, pero él podría haber dicho incluso, ¿los apóstoles son chinos? ¿De dónde son? De Israel. La iglesia de Jerusalén. ¿Cuál fue nuestra primera iglesia, hermano? Judíos. Entonces, Pablo mismo es un ejemplo de alguien que, siendo israelita, que buscó la justicia por medio de la ley, sin embargo Dios le tuvo piedad. Vamos a leer unos textos en Filipenses capítulo 3, verso 4. Vamos a ver cómo Pablo era un judío de judíos y luego vamos a ver cómo Dios tiene misericordia de él. Sí, Filipenses capítulo 4, perdón, capítulo 3, verso 4. Acá vemos a Pablo en un ejemplo de cómo él era un judío de judíos y de cómo él, si quisiera hablar en la carne, él
él cumplía el estándar dentro del pueblo judío, ¿no? Digamos que él estaba ahí en el top. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y luego da una lista de todos los rituales judíos que tenía que seguir y de su vida piadosa dentro del contexto judío. Pero luego vamos a Timoteo, verso 1. Primera Timoteo, verso 1, versos 12 al 14. Sí, 1 Timoteo, verso 1, versos 12 al 14. Sí, y acá habla de que en realidad toda esa piedad de la que él podría jactarse, en realidad no hubiera servido de nada, sino que fue Dios que por su gracia es el que lo salva. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Hermoso, ¿no? Si te identificas con Pablo, estamos bien. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos sido incluso burladores de la iglesia cristiana, ¿no? El Señor nos ha llamado para morir a nosotros mismos y para ser parte de este cuerpo. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento que pone acá Pablo y dice, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. Verso 2. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, yo solo he quedado. ¿Qué dice después? ¿Qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal, ante ese Dios falso que tenían ahí, Dios cananeo. Y es un patrón, mira, el ejemplo en el Antiguo Testamento que Dios declaró a través de Elías, que había dejado a un lado a un remanente fiel, en medio de la apostasía reinante en el tiempo de Elías, se estaba repitiendo. Es un patrón similar a los días de Pablo, una forma similar de actuar de Dios. Él no va a dejar siempre a su pueblo destruido. Él siempre tiene un remanente. ¿Amén? En el verso 6 luego aclara. ¿Qué dice? La respuesta, pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la salvación ya no es obra. Es decir, que la aplicación de la redención por medio del Cordero, que es Cristo Jesús, se recibe únicamente y exclusivamente por gracia. Es un regalo inmerecido. Si tú te lo merecieras, tendrías que trabajar para eso. Entonces ya no sería gracia, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sería un merecimiento tuyo. Algunos hermanos, por eso, que tienen una tendencia arminiana, dicen, pero mira, sacan un texto del Antiguo Testamento acerca de Noé. Noé halló gracia. Pues halló gracia. No halló recompensa. No halló mérito. ¿Te das cuenta? La gracia es un regalo inmerecido para el más vil de los pecadores. Y eso halló Noé, y eso halló Pablo, y eso hallaste tú. La salvación no es por obras. Y no necesita obras meritorias tampoco. Amén. Si bien la transformación que trae la regeneración, porque eso sí te digo, la gracia no viene sola. La gracia viene con regeneración, la gracia viene con un nuevo nacimiento. Si bien esa gracia va a traer un elevado estándar moral a tu vida y una lucha contra el pecado, son las evidencias de la gracia, no son méritos para ganarte la gracia de Dios. Amén. Porque si tú te tuvieras que ganar la gracia, ya no sería gracia. ¿Estás entendiendo? Si alguien no ha entendido, levanta su mano, ¿no? Para explicarlo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si yo tengo que trabajar para que me paguen un sueldo, ¿me lo merezco o no me lo merezco? ¿Sí? Pero si yo tengo una necesidad y alguien me regala, toma, una ofrendita. No, pero no trabajé para eso, ¿no? Así es la gracia. Yo, es más, yo podía pagar mi deuda delante de un Dios santo. No. Nunca iba a poder, ni con obras, poder pagar.
pero Dios me ha dado a Cristo Jesús como pago para mi pecado. Amén. Y ahora es gratis. Amén. Ya, por eso es por gracia y no es por obras. Amén. Luego en el verso 7 extrae una inferencia ineludible, o sea, imperativa. Dice, entonces, o sea, obligada. ¿Entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero fueron los escogidos los que lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Otra vez recalca, Israel fracasó. Dios salvó a los suyos dentro del pueblo de Israel y a los que creyeron, incluidos los apóstoles y muchos más. Pero la nación como pueblo del pacto, o sea, el Israel como pueblo del pacto, fracasó. No estamos hablando de lo que unos hermanos medio conspiranoicos, reformafóbicos que hay en internet, que hablan acerca de que nosotros creemos en la teología del reemplazo, dicen, ¿no? Que la iglesia reemplazó a Israel y nosotros lo desechamos. No lo estamos desechando, sino que nunca Israel étnico fue simplemente el Israel. Israel siempre ha sido la iglesia. En la versión Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, la palabra para asamblea, la palabra que se usa para pueblo de Dios, es eclesia. Así que ¿quiénes son la iglesia? El conjunto de personas por quienes ha muerto Cristo Jesús desde Adán hasta ahora. Todos los que han creído son la iglesia. En el Antiguo Testamento, en la palabra hebrea es cajal, en el Nuevo Testamento es iglesia. Ese cajal, esa iglesia, siempre ha sido la misma. Así que no estamos desechando nada. Somos la continuación del pueblo de Dios. La diferencia es que ahora somos gentiles y judíos. ¿Amén? Y concluye en el verso 8 y 10. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcase sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. David, ¿por qué Pablo está citando lo que David citaba para sus enemigos, los imprecatorios? ¿Por qué los está citando para el mismo Israel? Porque, hermanos, en este momento Israel se había convertido en un enemigo de Dios. Israel se había convertido en, como dice Apocalipsis, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones. ¿Has leído Apocalipsis? ¿Quién es la ramera? Dice, hay una clave para descubrir ahí en Apocalipsis la ramera. Dice que es la ciudad donde crucificaron al Señor. La iglesia católica dice por ahí. No, ¿ves? ¿Quién es la ramera? Jerusalén. Dios trae su venganza, su retribución contra el pueblo que lo traicionó, pero no contra los que creen, ¿ves? Sino contra los incrédulos del pueblo. Hubo muchos individuos salvados por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Si lees el capítulo 11 de Hebreos, vas a ver, por la fe, se salvó por la fe, Jefté, Gedeón, todos los hombres del Antiguo Testamento se salvaron por fe. Y nadie se salvó por obras. No sé, por ahí, de repente, yo conozco a unos hermanos que de repente creen que en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento era por gracia. No es así. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Por eso te recomiendo que de tarea en tu casa leas el libro de los Hebreos, completo, pero si no tienes tiempo, el capítulo 11. El libro de los Hebreos es un ensayo, es un desesperado intento de demostrarle a los hebreos en el año 67 después de Cristo que Cristo es el tabernáculo, que Cristo es el sacerdote, que Cristo es el profeta, que Cristo es el cordero, porque faltaban 3 años nomás para su destrucción. Lamentablemente lo escucharon. Bueno, entonces, si bien estamos en pacto con Dios, ahora como iglesia, ya no es la nacionalidad israelita la que nos integra en este pacto, como vimos en Romanos 2:28, ni la circuncisión en la carne, ni los ritos del templo. Amén. En esta etapa, aunque sí estamos como comunidad del pacto, es la salvación como individuos. Tú te arrepientes, ¿no? Es tu deber arrepentirte como individuo. Es como individuos que nos arrepentimos y es como individuos que creemos. Y aunque
Somos conscientes de la idea del beneficio de ser una iglesia reformada, que creemos en la teología pactal, y el beneficio de nacer dentro de una comunidad del pacto y de participar todos de las bendiciones del trono celestial, y que nuestros hijos nacen dentro del pacto con Dios. Por eso los dedicamos. Otros hermanos les dicen un chorro de agua, lo dicen bautismo, como los hermanos presbiterianos, pero tenemos la misma idea. ¿Ves? Estamos en una comunidad del pacto. Si bien tenemos eso no garantiza nuestra salvación. Nuestra salvación es tú, cada uno de ustedes, de forma independiente, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Esa es la única forma en que puedas salvar tu alma. Yo puedo ponerte un montón de reglas del pacto, de mi propio pacto. Las señoritas mañana me vienen con faldota. Caballero, se me afecta la barba, ponen corbata. ¿No? Puedo hacer ese tipo de reglas. Y eso no te va a salvar, ¿ves? Nada te va a salvar más que arrepentirte de tus pecados y vivir a los pies de Cristo Jesús, que te salva gratis. Es un insulto para Dios que tú trates de dar tus reglas religiosas y tú le digas, pero Señor, dime una reglita donde sea para cumplir. ¿No? Dame una reglita nueva, una nueva revelación también. No. Si tú le quieres dar, a veces Dios te está regalando, toma, te doy a mi Hijo Jesucristo. Y Él es el que salva, ¿no? Porque la salvación es un regalo, Cristo es el regalo. Pero tú, ¿qué haces? No, Señor, toma un sencillo de mis obras. Es un insulto para Dios que tú quieres hacer algo para salvar. Recibe la salvación humillado, es gratis. Vamos a hacer una aplicación ahora. ¿Cómo puede ser relevante el mensaje triste del desecho de este pueblo de Israel étnico, de la destrucción y de la venganza de Dios sobre este pueblo traidor? A veces un hermano ha estado viendo mis videos y me dice, ¿por qué es un poquito fuerte contra Israel? ¿Se das cuenta que no estoy diciendo antisemita? Porque los que creyeron se salvaron. Estoy hablando de ese templo de Dios. ¿Te das cuenta? Primero, Dios tenía su pueblo en medio de los judíos étnicos, que era su remanente. Durante todo el Antiguo Testamento vas a encontrar el remanente de Israel, porque siempre ha habido salvos en Israel. Y eso lo vamos a ver en la próxima semana, en el próximo sermón de Romanos 11, cuando vamos a ver un poco más de ese tema. Pero vamos a repetir el texto que les estaba diciendo hace rato, Romanos capítulo 2, verso 28, un texto para que vean. Cuando alguien les diga, Dios tiene un plan para la nación de Israel, sí, pues para nosotros, dice. Romanos capítulo 2, verso 28. A ver, dice así: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Ya no necesitas ser parte de un pueblo israelita donde cuando naces al octavo día como un bebé te circuncidan. No. Simplemente tienes que arrepentirte de tu pecado y creer, seas hombre o seas mujer. Dios considera que su pueblo son los que le adoran en realidad, no los que siguen las reglas religiosas. Peor si no están en la ley, ¿no? Por eso te ponía cerrando ejemplos de cosas que no están en la Biblia, como ponte esto, no tomes esto, no hagas esto, no te hagas tatuaje, no te hagas piercing, no te pongas gorro, sácate la capucha, sácate la gorra, ¿no? Esas cosas no van a salvar a nadie, ni tampoco van a evidenciar que tú eres salvo. Un pastor me dijo hace tiempo, no, respeto a los hermanos que usan su falda, ¿ya? Porque van a estar en el cielo. Pero este pastor dijo, a veces, una faldota o un montón de reglas encubren multitud de pecados. Cuando alguien mucho se preocupa de eso, es porque está con la conciencia rara. Dios considera a su pueblo aquellos que le adoran en realidad, los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quién es un verdadero hijo de Abraham? Un verdadero descendiente espiritual de los judíos. Son los que han creído en la promesa de Dios desde el Génesis. ¿Y quién es esa promesa? ¿Quién es? Amén. Gálatas, acompáñenme al capítulo 3, verso 7. Galacia también es una ciudad de Asia Menor, por tanto, griegos. Y así como los filipenses les dice que son la verdadera circuncisión, a los gálatas, que también son griegos y no son judíos, mira lo que les dice.
capítulo 3, verso 7. Acuérdate de esto siempre, ¿no? Sabéis por tanto que los que son de la fe, o sea, los que creen, los tales son hijos de Abraham. Un cachetadón así, como te la cara con el exorcista a los judíos. ¿Tú sabes la ofensa que es para los judíos que le diga eso? Los judíos de ese tiempo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que le estés diciendo a los perros griegos gentiles de que como ellos creen que ellos son los hijos de Abraham? Nosotros somos los hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. Cristo dijo, Juan Bautista dijo que Dios podía levantar hijos de Abraham de debajo de las piedras. Así que no te creas porque te bautizaron de niño o porque estás en una iglesia que eres un hijo de Abraham. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y has creído, no eres un hijo de Abraham. Asistes a la iglesia ahorita. Porque así como los judíos se jactaban, tú puedes pensar que eres un hijo de Abraham. Entonces yo estoy en el nuevo pacto acá y yo sí soy. Pero ¿realmente estás arrepentido de tu pecado? Si estuvieras ahorita delante de un juicio justo con un juez bueno que es Dios, y acá ponen una pantalla con tus pecados, ¿sale la vida de Cristo o sale todas las cosas que tú has hecho en la cara de Dios? La única forma de que salga la vida de Cristo es si tú te arrepientes y crees. Te rindes completamente ante el señorío del Rey de Reyes, el cual va a transformar tu vida. Yo te digo esto, ¿no? Arrepiéntete y dale tu vida a Cristo y vas a ver que dentro de un año vas a voltear y vas a decir, en medio de mis tropiezos, de mis caídas, ya no soy el mismo. Pero ciérrate a tu religión y ya verás. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque la verdadera adoración viene del interior, de un corazón verdadero, no solamente de la forma externa que la mostremos, de un ser nacido de nuevo. Mira, vamos a Juan capítulo 4, verso 21 para terminar. Vamos a terminar esta breve enseñanza. Juan capítulo 4, verso 21. Un texto bien conocido. Vamos a ver el verdadero principio de adorador, capítulo 4, del 21 al 24. El verdadero principio regulador de adoración bíblico. Porque hay varios, ¿no? Hay varias posturas, pero este es el bíblico. Después se respeta la postura de los hermanos, pero este es un principio que no solamente se aplica a la hora que vamos a tener una adoración en el dentro de una iglesia local. Este es un principio de adoración para toda la vida, donde quiera que estés. Jesús le dijo a la mujer, en el contexto es la mujer samaritana que está al lado del pozo, llega Jesús, se pone a hablar con ellos. Los discípulos se escandalizan, ¿no? Maestro, no hables con mujeres. Y peor si es samaritano. Y peor si tiene una famita de mala mujer. Pero a Jesús no le importa. Y dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, porque los cananeos, los hombres de Samaria adoraban como un monte, como les enseñaron. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En Jerusalén adoraban los judíos. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, le dice. Pero la hora viene, y ahora es, ahora, hablaba de sus contemporáneos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Exactamente a los padres, el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Lo mismo que dice Pablo, ¿no? Los adoradores son los que adoran en el espíritu, no en la carne. Ustedes se matan con sus rituales en el monte, y a pesar que los judíos hacen lo correcto porque es lo que mandó la Torá, acá no están adorando los judíos. ¿Te das cuenta? Los judíos estaban haciendo los rituales correctos, pero no estaban adorando acá. Ustedes no están haciendo nada correcto, pero tampoco están adorando acá. Entonces, en este tiempo no estamos llamados a adorar ni en la Jerusalén de las tradiciones, por más históricas y buenas que nos parezcan, pero tampoco en el monte del humanismo, porque tampoco es la forma correcta. En el monte, en los lugares altos de la cosmovisión anticristiana de este mundo, no podemos adorar a Dios, sino que Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que Dios guarde un remanente también en este tiempo de apostasía,
porque sabemos que en este tiempo aún pasa lo mismo. Se repite, pero también la forma de actuar de Dios se repite. En Jeremías 5, 30 al 31, vemos a Dios diciendo que hay una cosa espantosa y fea hecha en la tierra, ¿no? Los falsos profetas profetizan mentira. Y los sacerdotes dirigían al pueblo de manos de ellos. Y lo peor, dicen, mi pueblo así lo quiso. ¿Qué harán cuando llegue el fin? Hace una pregunta al final. ¿Y ahora no les parece parecido? Siempre ha sido igual. Ahora, los falsos profetas, igual, inventan nuevas doctrinas, blasfemas, y muchos pastores manejan sus iglesias basadas en esas enseñanzas. Lo peor de todo es que los que se hacen llamar pueblo de Dios los defienden a capa y espada. No toques el ungido, a ti que te importa, un montón de cosas. ¿Qué harán cuando llegue el fin? Como le decía también Jesús a los fariseos, que eran falsos maestros, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Hermanos, esto es para todos nosotros también. Tenemos que examinar nuestro corazón siempre. Amén. Bueno, así en medio de la prisa, con que el juicio contra la Jerusalén apóstata se acercaba, Dios no ha abandonado a quienes en medio de esos corazones endurecidos habían creído en la promesa. Y Dios no ha abandonado ahora en toda esta ciudad de Trujillo a aquellos que en medio del endurecimiento de muchos corazones, de muchos siervos que dicen ser siervos de Dios, pero que solo viven para su vientre, o sea, para su dinero, para su propia economía, se han olvidado de la voz de Dios. Amén. Seamos fieles a la palabra, hermano. Y no hay que desanimarnos, que Dios tiene su remanente. Y Dios quiere conquistar todas las esferas de esta ciudad a través del Evangelio y la redención de sus elegidos. Pero nosotros tenemos la espada que sale de la boca de Dios, que es quien le va a cortar la cabeza al anticristo, a la cosmovisión anticristiana de este mundo, ¿no? Usémosla. Oración. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias por este momento.